No había papel higiénico, no había ducha, no había desodorante, no había alcantarillado en la mayoría de las casas. Y sin embargo, en esas condiciones que hoy consideraríamos insoportables, vivió, predicó y tocó a los enfermos el hombre que más ha influido en la historia de la humanidad. Ahora bien, antes de que pienses que aquello era simplemente suciedad y caos, hay algo que la Biblia dice que va a cambiar por completo lo que creías saber sobre todo esto. Deuteronomio 11 y 12 ordena explícitamente a los israelitas cavar una letrina fuera del campamento y cubrir sus excrementos, y la razón que da el texto es teológica. Dice, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento. Lo divino y lo higiénico eran, para este pueblo, la misma categoría. No se trata solo de saber cómo sobrevivían sin morir de asco. Se trata de entender que en ese mundo de cuerpos sin baño y sin papel higiénico, se construyó uno de los sistemas de pureza más complejos de la antigüedad, y que Jesús de Nazaret lo desafió punto por punto. Esta historia va a cambiar la manera en que lees cada escena de los evangelios. El año 30 de nuestra era no era un tiempo de barbarie total. Era un tiempo de civilización compleja, pero construida sobre principios radicalmente distintos a los nuestros. El Imperio Romano dominaba el mundo conocido y había llevado consigo acueductos, termas públicas, letrinas colectivas y una obsesión casi moderna por la limpieza pública en las ciudades principales. Roma tenía la cloaca máxima, uno de los sistemas de alcantarillado más sofisticados del mundo antiguo, capaz de drenar los residuos de una ciudad de 1 millón de habitantes. Pero Judea no era Roma. Y aquí está el primer punto que muy pocos consideran. El mundo de Jesús era un mundo de contrastes extremos de higiene. No era uniformemente sucio ni uniformemente limpio. Era un mosaico donde las reglas dependían de tu clase social, tu ubicación geográfica, tu religión y tu acceso al agua. Y la Torá, el texto sagrado del pueblo judío, era en gran medida un código de higiene ritual tan riguroso que muchos académicos modernos lo llaman el sistema de salud pública más avanzado de la antigüedad. Levítico, capítulo 15. Números, capítulo 19. Deuteronomio, capítulo 23. Si alguna vez te has preguntado por qué la Biblia hebrea dedica páginas enteras a instrucciones sobre flujos corporales, sobre cuándo un hombre o una mujer debía lavarse, sobre qué hacer después de entrar en contacto con un cadáver, la respuesta no es simplemente religiosa. Es epidemiológica. El sistema de pureza ritual judío era, funcionalmente, un protocolo de cuarentena y desinfección. Deuteronomio 23, 12-14 instruía a los israelitas a tener un lugar fuera del campamento para sus necesidades biológicas, a llevar una pala, a cubrir sus excrementos. El texto dice literalmente, porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, por tanto, tu campamento ha de ser santo. La santidad era también saneamiento. Lo divino y lo higiénico eran, para este pueblo, la misma categoría. Y esto es crucial para entender cómo vivían en el siglo I. Pero hay algo más profundo aún en este sistema, algo que nos llevará a una pregunta que probablemente nunca te has hecho sobre los evangelios. ¿Por qué tantos de los milagros de Jesús involucran precisamente a personas que el sistema de pureza ritual había declarado intocables? En la Galilea rural del año 30, una familia promedio vivía en una casa de piedra o adobe de 1 o 2 ambientes. El techo era plano y servía como espacio adicional de trabajo y descanso. El suelo era tierra apisonada. Los animales domésticos, cabras, ovejas, burros, a menudo compartían el espacio interior con la familia durante la noche, tanto por seguridad como por calor. Esto no era pobreza extrema, era la arquitectura funcional del mundo mediterráneo rural. Lucas 2 describe a Jesús recién nacido colocado en un pesebre, que era el comedero de los animales. No como metáfora, como realidad literal. La primera cama del Mesías fue el comedero de una bestia de carga. El olor de ese primer ambiente no era incienso. Era heno, estiércol y la respiración húmeda de los animales en la noche fría de Belén. Ninguna tarjeta navideña te lo va a decir así, pero eso fue lo que registró el evangelista. Y en ese detalle extraordinariamente concreto está una de las afirmaciones teológicas más radicales del Nuevo Testamento, que lo sagrado entró al mundo por la puerta más humilde, más corporal, más impura que existía. Ahora bien, en ese contexto, ¿cómo se bañaba la gente? La respuesta depende de a qué llamamos bañarse. El concepto moderno de ducha diaria, con jabón, champú y agua caliente corriente, es una invención del siglo XX. No existía ni para los emperadores romanos, ni para los filósofos griegos, ni para los rabinos judíos. Lo que existía era una variedad de prácticas adaptadas a los recursos disponibles. En las ciudades importantes de Judea, como Jerusalén, Séforis o Jericó, existían los mikvaot, piletas rituales de inmersión que aparecen mencionadas indirectamente en el Nuevo Testamento cuando Juan bautizaba en el Jordán. El mikvé no era una bañera de lujo. Era una piscina de agua natural, sin calefacción, en la que el fiel se sumergía completamente para pasar de un estado de impureza ritual a uno de pureza. La arqueología de Qumrán, la comunidad que probablemente produjo los rollos del Mar Muerto contemporáneos a Jesús, revela un sistema elaborado de canales y piletas de purificación que era el centro arquitectónico de la comunidad. Para estos grupos, la limpieza no era opcional. Era la condición para acercarse a lo divino. Pero hay una diferencia crucial que debes entender.
Pureza ritual y limpieza física no eran exactamente lo mismo, aunque a menudo se superponían. Y esta distinción va a ser central para entender uno de los conflictos más documentados en los Evangelios. Marcos 7, 1-5 registra uno de los debates más extraordinariamente específicos del Nuevo Testamento. Los fariseos y escribas venidos desde Jerusalén observan que los discípulos de Jesús comen sin lavarse las manos, y lo cuestionan directamente. No se trata de un chiste casual. Es una confrontación teológica seria sobre pureza y tradición oral. La respuesta de Jesús es una de las más radicales de todos los evangelios. Nada de lo que entra al hombre desde afuera puede contaminarlo, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. En el original griego, la palabra es koino, que significa hacer común, hacer impuro. Y el texto de Marcos añade, entre paréntesis, una aclaración que solo aparece en este evangelio, declarando así limpios todos los alimentos. Esta frase es tan revolucionaria para el judaísmo del siglo I que los eruditos han discutido durante décadas si Jesús la dijo realmente o si es una adición editorial posterior. Pero lo que importa para nuestra historia es esto: el cuerpo y sus procesos, el agua y la pureza, el olor y la santidad, eran temas de debate teológico urgente en el mundo de Jesús. No eran temas menores. Eran cuestiones que podían determinar si un hombre era considerado justo o pecador, puro o contaminado, incluido o excluido de la comunidad religiosa. Y aquí es donde nuestra historia se complica de maneras que nadie espera. ¿Qué pasaba con quienes no podían cumplir con los estándares de pureza? ¿Quiénes eran los intocables del siglo I? Esta pregunta nos lleva al corazón de algo que los evangelios mencionan constantemente, pero que raramente se explica en su contexto real. Los enfermos de lepra, que en el hebreo bíblico se llaman zaraat y que en realidad incluían una variedad de enfermedades dermatológicas más allá de la lepra clínica moderna, estaban obligados por Levítico 13 a vivir fuera de la comunidad, a no afeitarse, a desgarrar sus ropas y a gritar impuro. Impuro, cada vez que se acercaban a alguien. Esta no era solo una norma de cuarentena médica. Era la marca de la exclusión total. Un leproso del siglo I no solo estaba enfermo. Estaba muerto socialmente. No podía entrar al templo. No podía participar en las comidas comunitarias. No podía ser tocado por nadie sin que ese alguien quedara también contaminado por horas o días. Y en Mateo 8, 1-4, Marcos 1, 40-45, Lucas 5, 12-16, los tres evangelios sinópticos registran la misma escena. Un hombre con lepra se acerca a Jesús, se arrodilla ante él y dice: «Si quieres, puedes limpiarme». La respuesta de Jesús no es una oración a distancia. No es una orden pronunciada desde lejos. Marcos, en el versículo 41, usa una palabra griega extraordinaria, esplaxnizomai. Movido a compasión en las entrañas. Y luego dice que Jesús extendió la mano y lo tocó. Lo tocó. En un mundo donde tocar a un leproso era el equivalente a tocar lo sagrado al revés, a contaminar lo limpio, a cruzar la frontera más tabú de la sociedad judía del siglo I, Jesús extendió la mano y tocó al hombre más intocable que existía. Este gesto tiene una dimensión higiénica y social que va mucho más allá de lo milagroso. Es un acto de subversión radical del sistema de pureza que estructuraba toda la vida pública de Judea. Pero volvamos al cuerpo cotidiano. A lo que pasaba cada mañana en una casa galileana común. El amanecer llegaba temprano, con el canto del gallo que Marcos menciona en la historia de Pedro. La familia se levantaba del suelo o de las esteras donde dormían. No había cama con colchón de resortes. No había baño con espejo. El primer acto de la mañana, para un judío observante, era lavarse las manos con agua antes de cualquier actividad, especialmente antes de orar. El libro del Talmud Sabbat describe con detalle la obligación de Netiliat Yadayim, el lavado ritual de manos, que requería agua derramada desde una vasija sobre las manos, no simplemente sumergirlas en agua estancada. Arqueológicamente, los hogares judíos del siglo I en la Galilea muestran consistentemente la presencia de estas vasijas de piedra caliza para el lavado de manos. La piedra caliza era importante porque, según la halajá rabínica de la época, no podía contraer impureza ritual de la manera en que lo hacía la cerámica. Era, en efecto, el material higiénicamente aprobado de la clase media judía del siglo I. Y aquí está la paradoja fascinante. Mientras que un campesino galileo no tenía acceso a baños romanos ni alcantarillado urbano, sí tenía un protocolo de lavado de manos más riguroso que el de la mayoría de los médicos europeos del siglo XVII. La cuestión del papel higiénico merece su propio momento de honestidad histórica. No existía. En ninguna parte del mundo antiguo mediterráneo existía el papel higiénico. El papiro era demasiado valioso para ese uso. Entonces, ¿qué usaban? La respuesta varía según el estrato social y la geografía. Los romanos adinerados usaban una esponja marina atada a un palo, llamada silospongium o tersorium, que se guardaba en un recipiente con agua salada o vinagre entre usos. Esta esponja era compartida entre los usuarios de las letrinas públicas romanas. Sí, compartida.
Las letrinas públicas romanas eran espacios sociales donde varias personas hacían sus necesidades simultáneamente, sentadas sobre piedra con agujeros, sobre canales de agua corriente que arrastraban los residuos y donde la esponja circulaba de mano en mano. En el mundo judío rural, la instrucción del Deuteronomio de cubrir los excrementos con tierra implica el uso de la tierra misma como agente de limpieza, junto con hojas, piedras lisas o paja. El Talmud babilónico, en Tractato Berakot, discute con una minuciosidad asombrosa las reglas sobre cuándo y cómo defecar, en qué dirección orientarse respecto al templo, qué decir en oración antes y después. Lo físico y lo sagrado, una vez más, completamente entrelazados. Si los cuerpos de las personas en el mundo de Jesús estaban tan completamente integrados con sus creencias religiosas, ¿qué significaba exactamente que Jesús tocara, sanara, comiera con los que el sistema declaraba impuros? La respuesta a esa pregunta exige que comprendamos primero el olor del mundo. No metafóricamente. Literalmente. Las ciudades del siglo I olían de una manera que hoy sería completamente inadmisible. Roma tenía sus alcantarillas, sí, pero también tenía millones de personas y animales cuyos residuos inevitablemente terminaban en las calles. Séneca, el filósofo estoico contemporáneo de Jesús, escribe cartas donde describe su incomodidad con el olor de las multitudes en las termas públicas, con el sonido de los cuernos de los vendedores y el chasquido de los bastones en las aceras. El poeta Marcial describe las calles de Roma como lugares donde el transeúnte debe esquivar charcos misteriosos y desperdicios de toda clase. Ahora transporta esa imagen a una ciudad de Judea. Jerusalén en tiempos de la Pascua concentraba entre 100.000 y 2 millones de peregrinos, dependiendo de la fuente que consultes, en una ciudad cuya infraestructura permanente era para una fracción de ese número. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que el monte del templo tenía letrinas en sus porticados exteriores, y que el Kidron Valley, al este de la ciudad, servía como depósito de residuos de todo tipo. El calor del verano mediterráneo hacía el resto. Juan 11:39 registra la frase más visceralmente honesta del Nuevo Testamento. Cuando Jesús ordena remover la piedra de la tumba de Lázaro, es Marta, la hermana práctica y realista, quien dice en el texto griego, «Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días». La palabra griega es ozei. Huele. Ya huele. La Biblia no romantiza la muerte. La registra con su olor. En ese contexto sensorial, el cuerpo de Jesús era un cuerpo del siglo I. Caminaba en sandalias por caminos de polvo y estiércol. El polvo era tan constante que el gesto de sacudirlo de los pies, mencionado en Mateo 10 y 14, era una señal reconocible de rechazo y separación. Lucas 7, 36-50 registra una escena que es absolutamente incomprensible sin entender el mundo del cuerpo en el siglo I. Una mujer, identificada por Marcos y Juan pero no por Lucas en esta escena, entra a la casa del fariseo Simón donde Jesús está comiendo. Se arrodilla detrás de él, llora sobre sus pies, los seca con su cabello, los besa y los unge con perfume de un frasco de alabastro. Los pies de Jesús. Los pies de un hombre que había caminado por los caminos de Galilea. La respuesta de Simón, el fariseo, no es indignación religiosa abstracta. Es indignación corporal y social. Esta mujer es una pecadora, y Jesús la está dejando tocar. La interpretación de Jesús invierte completamente el marco. Esta mujer ha amado mucho porque mucho le ha sido perdonado. La economía del tacto, del perfume, del cabello, de los pies sucios, se convierte en el lenguaje de la gracia. El cuerpo no es obstáculo para lo sagrado. El cuerpo es el lugar donde ocurre lo sagrado. Los arqueólogos que han excavado Cafarnaúm, la ciudad donde Jesús estableció su base de operaciones según los evangelios sinópticos, han encontrado evidencia de una ciudad de tamaño mediano, tal vez de 1 a 1.500 habitantes, con casas de basalto negro volcánico dispuestas alrededor de patios compartidos. La llamada casa de Pedro, mencionada en Marcos 1, 29-31 cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, ha sido identificada con razonable certeza arqueológica bajo una iglesia octogonal bizantina. Era una estructura sencilla de múltiples habitaciones alrededor de un patio central. En ese patio, las familias cocinaban, lavaban, reparaban herramientas, y las arqueólogas han encontrado cenizas de fogones, restos de fauna marina del lago de Galilea, semillas de cereales y uvas, huesos de animales domésticos. La vida ocurría en el patio. El agua venía del lago o de cisternas cavadas en la roca y revestidas de cal hidrófuga, una tecnología que los judíos del período helenístico habían perfeccionado para almacenar agua de lluvia. Sin esa tecnología de cisternas, la vida en las colinas de Judea sería imposible. El agua era el bien más preciado y más simbólicamente cargado del mundo de Jesús. Juan 4 registra la conversación de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en Sicar. Ella viene a buscar agua al mediodía, en el calor más intenso, lo cual los eruditos han interpretado como un signo de su exclusión social. Las mujeres respetables iban al pozo al amanecer o al atardecer, en grupo. Esta mujer va sola, en el peor momento del día. Y Jesús le pide agua. No le ofrece, le pide. Le reconoce como portadora de un recurso que él necesita. Y luego le habla de un agua que satisface para siempre, de la que brota hacia vida eterna. Esta metáfora del agua viva no es una metáfora abstracta para una audiencia del siglo XXI.
Para una mujer del siglo I que cargaba cántaros de cerámica pesados varios kilómetros al día, para una comunidad que organizaba su existencia entera alrededor del acceso al agua, la promesa de agua que nunca se acaba era la promesa más radical, más práctica y más revolucionaria que alguien podía hacer. El agua era vida. El agua era pureza. El agua era acceso a Dios. Y Jesús la tenía en abundancia infinita para ofrecer. Volvamos ahora a los cuerpos que olían. A los que el sistema había declarado fuera de la comunidad por razones de higiene ritual. Más allá de los leprosos, estaban los que habían tocado cadáveres, que quedaban impuros por 7 días según Números 19, y que necesitaban el elaborado ritual de las aguas de purificación con cenizas de vaca roja para ser restaurados. Estaban las mujeres durante su ciclo menstrual, en estado de nidad según Levítico 15, durante cuyo tiempo no podían ser tocadas y cualquier superficie donde se sentaran transmitía impureza. Estaban los gentiles, los no judíos, que para muchas corrientes del judaísmo del siglo I eran fuente de impureza por definición. Estaban los recaudadores de impuestos, que al trabajar para Roma manejaban moneda con la imagen del César, que violaban sistemáticamente la Torá en el cumplimiento de su oficio, y que por ello eran clasificados junto con los pecadores como categoría aparte. Mateo 9, 10-11 registra que Jesús comía con publicanos y pecadores en la casa de Mateo, el recaudador de impuestos recién llamado. Los fariseos no preguntan por qué come con ellos. Preguntan a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La comida compartida en el mundo antiguo mediterráneo era el acto social más cargado de significado. Comer con alguien era declarar comunidad con esa persona, reconocer su dignidad, aceptar su compañía. Comer con los impuros era hacerse impuro. Era una declaración corporal, no solo moral. El sistema de pureza del siglo I era esencialmente un mapa de poder. Determinaba quién podía entrar al templo y quién no. Quién podía ser contado en un quórum de oración y quién no. Quién recibía caridad comunitaria y quién quedaba excluido. Los sacerdotes en lo alto, los levitas debajo, los israelitas comunes más abajo, los prosélitos, los libertos, los bastardos, los eunucos, los impuros por enfermedad, los gentiles, y en los márgenes más lejanos, todos los demás. No era un sistema maligno en su origen, tenía una función de salud pública, una función de identidad comunitaria, una función de preservación cultural durante siglos de dominación extranjera. Pero en el siglo I, en manos de una élite sacerdotal que colaboraba con la ocupación romana, había devenido en un instrumento de exclusión social tan rígido que dejaba fuera de la comunidad a enormes cantidades de personas. Los enfermos crónicos, las mujeres en estados fisiológicos normales, los trabajadores cuya ocupación requería contacto con lo impuro, los pobres que no podían costear los sacrificios de purificación, los extranjeros que buscaban acercarse al Dios de Israel. Hay un momento en los Evangelios que sintetiza todo esto de una manera que solo se puede ver completamente con el contexto del cuerpo y la higiene del siglo I. Lucas 13, 10-17 describe a Jesús enseñando en una sinagoga en sábado. Allí hay una mujer que lleva 18 años encorvada, incapaz de enderezarse, que los textos describen con el griego asuneicheto, atada, tenía un espíritu de enfermedad. Jesús la llama, le impone las manos y dice, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». El jefe de la sinagoga se indigna porque Jesús ha curado en sábado. La respuesta de Jesús es devastadora en su lógica interna. ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en sábado para llevarlo a beber? El animal de carga tenía el derecho de ser desatado en sábado para beber agua. Esta mujer, hija de Abraham, llevaba 18 años atada. La imagen del desatado, del animal libre para ir al agua, del cuerpo que recupera su dignidad, resume la inversión completa del sistema de pureza que Jesús propone. El agua, la libertad del cuerpo, la dignidad de la persona, todo junto. Y la sinagoga entera se avergüenza. Lucas anota que sus adversarios se llenaban de vergüenza y la multitud se regocijaba. No es una escena de triunfo religioso abstracto. Es una escena de cuerpos. El cuerpo encorvado que se endereza, el cuerpo del animal que bebe, los cuerpos de los presentes que sienten la vergüenza física de haber sido vencidos en su propio argumento. La dieta del mundo de Jesús era también un asunto corporal radicalmente diferente al nuestro. La base de la alimentación galileana era el pan de cebada o trigo, el aceite de oliva, las legumbres, los higos, las uvas y el pescado del lago de Galilea. La carne era un alimento de ocasión, reservada para fiestas y sacrificios. El Talmud describe a un hombre que come carne todos los días como un glotón. La sal era un conservante esencial y un bien comercial importante. Mateo 5 y 13, vosotros sois la sal de la tierra, era una metáfora que resonaba con un valor económico real, no solo simbólico. Los estudios de isótopos en restos óseos de la Galilea del siglo I muestran una dieta que dependía en alto porcentaje de plantas C3, cereales y legumbres, con una contribución menor de proteína animal. Era una dieta que hoy muchos nutricionistas describirían como mediterránea tradicional y que tenía sus propias patologías. La anemia por deficiencia de hierro era común, especialmente en mujeres y niños. La caries dental, examinada en dientes arqueológicos de la región, muestra una prevalencia alta asociada al consumo de carbohidratos fermentados del pan sin levadura.
Los cuerpos del siglo I llevaban marcas de su dieta, de su trabajo físico, de su exposición al sol y al polvo, de las enfermedades que sin antibióticos se cronificaban o mataban. La esperanza de vida promedio en el mundo romano del siglo I era de alrededor de 35 años, aunque ese número está drásticamente reducido por la mortalidad infantil, que era devastadora. Si un niño sobrevivía su primer año, tenía posibilidades razonables de llegar a los 40 o 50 años. Herodes el Grande murió aproximadamente a los 70 años. El apóstol Juan, si la tradición es correcta en identificarlo como el discípulo amado, murió anciano en Efeso. Pero la norma era la fragilidad. Marcos 5 registra la historia de Jairo, cuya hija de 12 años está muriendo, y al mismo tiempo narra la de la mujer que lleva 12 años con hemorragias. Los eruditos han señalado el paralelismo numérico: 12 años tenía la niña, 12 años llevaba la mujer enferma. Pero el detalle médico es devastador. Una hemorragia de 12 años, que la hacía perpetuamente impura según Levítico 15, que la impedía tocar a nadie sin contaminarlos, que la había consumido en médicos y remedios sin mejoría. Marcos 5 y 26 dice que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, y no había mejorado, sino que más bien había empeorado. Esta mujer era el retrato del fracaso del sistema, el sistema médico que no podía curarla y el sistema de pureza que la mantenía excluida. Y ella se abre paso entre la multitud, en la que cualquier persona a quien tocara quedaría impura por un día, y toca el manto de Jesús. No su mano, no su hombro. El borde de su manto. El gesto más mínimo posible. Y siente en el cuerpo que ha sido sanada. Y Jesús también siente algo. Enseguida Jesús, reconociendo que había salido poder de él, se volvió en la multitud y dijo: ¿Quién me ha tocado los vestidos? El poder, en este relato, fluye a través del cuerpo. Es físico, no abstracto. Es tangible, no metafórico. La curación del siglo I, en el mundo de Jesús, era una experiencia del cuerpo. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su muerte, ese cuerpo del siglo I llegó a su límite más extremo. Lucas 10 y 44 registra que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo, una condición que los médicos modernos reconocen como hematidrosis, que puede ocurrir bajo estrés extremo cuando los vasos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Después vino el cuerpo que fue azotado con el flagrum romano, cuyas correas de cuero llevaban piezas de hueso y metal diseñadas para desgarrar la piel y el tejido muscular. El cuerpo que cargó la patibulum, donde Lucas 10 y 44 registra que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo, una condición que los médicos modernos reconocen como hematidrosis, que puede ocurrir bajo estrés extremo cuando los vasos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Al cuerpo que fue azotado con el flagrum romano, cuyas correas de cuero llevaban piezas de hueso y metal diseñadas para desgarrar la piel y el tejido muscular. Al cuerpo que cargó la patibulum, el travesaño horizontal de la cruz, estimado en unos 50 kilos, a través de las calles de Jerusalén ante los ojos de la multitud pascual. Al cuerpo que fue crucificado en el Gólgota, que en arameo significa lugar del cráneo, fuera de los muros de la ciudad, porque los cadáveres transmitían impureza y la ejecución pública debía ocurrir fuera del perímetro de la santidad urbana. Juan 7 y 30 registra las últimas palabras del cuarto evangelio antes de la muerte: consumado es. En el griego original, tetelestai, ha sido completado, ha sido llevado a su fin, ha sido pagado en su totalidad. Es el mismo término que se usaba en los recibos comerciales griegos cuando una deuda quedaba saldada. Un cuerpo del siglo I, con sus olores y sus cicatrices y su hambre y su sudor y su sangre, había llegado a su punto final en un madero fuera de los muros de la ciudad santa. Y 3 días después, ese mismo cuerpo, según los 4 evangelios, los testimonios de Pablo en 1 Corintios 15 y el testimonio de más de 500 testigos que Pablo menciona como aún vivos al momento de escribir, ese cuerpo fue visto de nuevo. No como fantasma. No como visión. Juan 8 y 27 registra que Jesús invita a Tomás a meter su dedo en las marcas de los clavos y su mano en el costado herido. Mateo 28, 9 dice que las mujeres se aferraron a sus pies. Lucas 24, 42-43 dice que Jesús pidió algo de comer y comió un trozo de pescado asado ante sus discípulos. El mismo cuerpo que había caminado por los caminos polvorientos de Galilea, que había sido tocado por los impuros y los excluidos, que había sudado sangre en Getsemaní y cuya sangre y agua habían salido de su costado lanceado en Juan 7 y 34, ese cuerpo fue el que resucitó. No fue abandonado. Fue transformado. Y ese detalle es el que une toda esta historia del cuerpo con su conclusión más inesperada: la fe del Nuevo Testamento no es una espiritualidad que escapa del cuerpo. Es una espiritualidad que lo redime. 2000 años después, nosotros vivimos en un mundo con baños de porcelana, papel higiénico industrial, jabón antibacterial, alcantarillado moderno y la esperanza de vida más alta que ha tenido la especie humana en su historia. Nos hemos alejado tan completamente del cuerpo en su fragilidad que cuando leemos los evangelios tendemos a ver figuras de vitral, no hombres y mujeres que sudaban, que tenían hambre, que olían, que enfermaban, que morían. Pero los evangelios son textos profundamente encarnados.
Están llenos de barro y de saliva, de aceite y de sangre, de pescado fresco y de vino nuevo, de pies sucios y de ungüentos de alabastro. Son textos que ocurren en el cuerpo. Y tal vez, para entenderlos de verdad, necesitamos primero recuperar la honestidad de admitir que el personaje central de esos textos vivió en un cuerpo que se parecía mucho más al de la mujer con hemorragias o al del leproso excluido que al de cualquier figura de vitral. Y que ese cuerpo fue el instrumento elegido por lo que los evangelios llaman el logos, la palabra, el principio organizador del universo, para habitar en medio de nosotros. Esnsen plantó su tienda, con todo lo que eso implica. Porque si el Verbo realmente se hizo carne en el año 4 antes de nuestra era en Belén de Judea, entonces se hizo carne con todo lo que la carne significaba, la fragilidad, el olor, la necesidad, la impureza, el dolor y la muerte. Y desde esa carne, dijo que todo podía ser nuevo.